A todos, nuevamente, mi nombre es Manuel de la Colina, soy CEO de Justina. El día de hoy nos encontramos nuevamente en las instalaciones de la Asociación Cavelier. Muchas gracias, dicho sea de paso, por el espacio. Y nos acompaña el día de hoy Adriana Vergara. Adriana es abogada, pero es una abogada que conozco ya hace un año, ¿no, Adri? Creo que nos conocemos. Sí, hace un poquito. Un poquito más. Y una de las cosas que me llama más la atención de Adriana es que no solamente dice saber de tecnología, sino que realmente lo puede demostrar y vamos a hablar un poquito de cómo llegaste a eso. Bien, discúlpame el piropo, ¿no? Pero es importante mencionarlo. Bueno, Adriana, para que todo el mundo te conozca, cuéntanos un poquito de ti, cuéntanos, para empezar, ¿por qué estudiaste Derecho? Mira, yo estudié Derecho porque en ese momento no tenía otra opción. Todo el mundo me dice... Así de sencillo. Mi mamá es abogada, en mi familia hay abogados y nada, era lo que tenía que ocurrir en ese momento. Pero yo no tenía una conexión real con la carrera y a lo largo de ella me la pasé como buscando formas o alternativas de ver cómo podía sacarle el mejor provecho al derecho sin ser abogada tradicional. No me sentía conectada mucho con las dinámicas tradicionales, ir al juzgado, pedir un libro para revisar un proceso, tener el contacto con los expedientes llenos de polvo, a mí me desconectaba de la realidad y yo sentía que tenía que explorar otras áreas del derecho que tal vez no hubo ese enfoque dentro de la carrera. Entonces salí con ese propósito de ver qué había más allá de lo que había visto, como el derecho tradicional, ¿no? Derecho privado y el derecho público, y ver un poco más allá, y por eso empecé a encaminarme, yo digo, como áreas emergentes del derecho. Lo primero que estudié fue Derecho Internacional Humanitario, porque creía en la transformación real de la sociedad a partir de reglas del derecho, y luego hice una maestría en Medio Ambiente, justamente porque quería cambiar un poco el enfoque de la realidad que yo había tenido en su momento. ¿Cuáles fueron tus primeras experiencias laborales desde el derecho? Mira, mi primera experiencia que me marcó un montón y que también redirigió un poco el camino y el enfoque laboral que yo quise tomar fue en la Corte Constitucional. Mi primer rol fue literalmente sustanciar tutelas y sentencias de constitucionalidad. En este caso es el tribunal más importante a nivel de derechos constitucionales en Colombia, y me marcó mucho el camino. A partir de ahí yo quise como enfocarme en ese lado constitucional, derechos humanos, VIH, y por eso pasé a mi siguiente rol en la Defensoría del Pueblo, muy conectada con estos temas. Estuve en control fiscal, fui directora de responsabilidad fiscal. Fue en el espacio a nivel laboral que menos me conecté como disciplina, no en el espacio, porque para mí el derecho siempre y todo lo que hago tiene que ser tangibilizado en la realidad, ¿no? Es decir, lo que tú hagas debe producir un efecto en la vida real. Entonces, a mí de todo lo que hice, eso me pareció lo más etéreo. Y luego brinqué a infraestructura y derecho, que ahí pude conectar como todos los eslabones de mi vida, como mi ikigai. Entonces encontré la conexión de quiero hacer realidad proyectos, en este caso de infraestructura, carreteros, fluviales, portuarios, aeroportuarios, con el foco ambiental, porque hago realidad los proyectos, ese es el principal cuello de botella de estos proyectos. Lo conecto con toda la trazabilidad jurídica y adicionalmente veo la obra, veo el puente, veo la carretera, y eso sí me conectó en realidad. Y eso fue como la entrada, por así decirlo, o la conexión real que tuve luego con la tecnología, de la cual hablaremos ahora. Hablaremos, por supuesto que hablaremos. Cuando tú estudiaste Derecho, cuando saliste a ejercerlo, ¿te lo imaginabas así o te lo imaginabas distinto? No, me lo imaginaba muy estático, pues como lo vi, como lo viví. Yo recuerdo que mi mamá me decía: Adriana, si tú quieres salir, si quieres comprarte una ropa, si quieres comprarte unos zapatos, me tienes que proyectar las tutelas, me tienes que ir a patinar los procesos a los juzgados. Y es como que si me hubiera empoderado a propósito, como metido desde una muy temprana edad en esa película. Entonces, eso fue positivo y al mismo tiempo
fue como un proceso de resiliencia porque me dejó ver lo que no quería para mi vida. O sea, en su momento muy interesante porque me dio autonomía y adicionalmente me abrió como un foco a nivel experiencia, pero yo dije, esto no lo quiero para mí. O sea, la forma tradicional del litigio o ese ejercicio en ese punto, la verdad que me dejó ver que quería como explorar algo más. Eso es como el recuerdo que tengo de ese momento. ¿Y qué fue lo que más te sorprendió? Voy a decirlo negativamente, nuevamente, de tus primeras experiencias laborales. Lo que más me sorprendió realmente siempre fue la forma estática de los procesos y los procedimientos. Esa forma de he hecho lo mismo durante 25 años, no me lo muevas ni un centímetro, porque de esa manera es que ha funcionado y seguirá funcionando. Esa fue la lógica que a mí me chocó muy profundamente con las dinámicas internas. Lo segundo es que todo tenía que ser blanco o negro. O sea, que todo era como criterios muy estáticos de lo que dice el Código Civil y el Código de Procedimiento Laboral. En el artículo 75 es tal cosa. Y realmente entender que el derecho tiene muchos matices, interpretaciones diversas, y que justamente a partir de esa diferencia es que se crean realmente los nuevos estándares. Ese fue el punto que más me generó como el choque. Como no quiero estandarizarme en un solo lugar, ni pensar de forma cuadriculada, ni creer que me voy a morir pensando que así se hace siempre. Entonces ese fue como la principal fricción que sentí. Bien. Ahora, entremos al mundo legal tech. ¿Qué pasó en tu experiencia laboral que hizo que empezaras a entrar o explorar estas? Yo no sé si llamarla rama en realidad, pero para mí es una manera distinta de ejercerlas. Pero bueno, cuéntanos un poco. Mira, pasaron dos cosas. La pandemia, que esa fue la primera, el primer foco o el primer punto de explosión en mí. El segundo foco fue el tema de el lanzamiento de ChatGPT, ¿sí? que fue como la democratización, en este caso, de la inteligencia artificial para el mundo. Y el tercer punto fue estar trabajando en proyectos de infraestructura que no avanzaban por trámites ambientales. O sea, coexistieron esos tres puntos. Lo primero es que la pandemia, bueno, hace que uno también quiera explorar cosas más profundas de la vida. Me volví chef, preparé los mejores platos, hice ejercicio dentro de la casa y adicionalmente quería explorar algo más como para tener como un polo a tierra en esa situación como tan complicada. Sale ChatGPT. Me acuerdo que un amigo estaba haciendo una maestría de propiedad intelectual en Estados Unidos. Yo no tenía ni idea que eso existía y él sí, de forma, por decirlo de alguna manera, con una primicia previa, sí, antes que incluso llegara a Colombia y sonara el asunto, me dijo, te tengo que mostrar algo. Nos conectamos en un Zoom, me muestra ChatGPT, yo vi esa cajita blanca y el tipo empieza a iterar, a hacerle preguntas tontas, me refiero básicas, de cualquier cosa, y eso a mí me abrió la cabeza. A partir de ahí, que él me da ese dato, yo lo guardé como un secreto casi de esos que no puedes nunca revelar porque se te acaba todo alrededor. Yo empecé a utilizarlo en mi día a día laboral. Y a partir de eso, yo sentía que era la única que en mi entorno estaba utilizando pues la herramienta. A partir de ahí empecé a meterme en ese camino y empecé a hacer cursos, todo lo que había alrededor de entender qué había detrás de una pantalla. Programación para abogados fue mi primer curso, de hecho te lo conté cuando recién nos conocimos. Más que el tema de IA, me llamó mucho la atención lo que había detrás literalmente de la pantalla de un computador y cómo esas interacciones desde el punto de vista tecnológico podrían llegar a generar resultados tan tangibles. A mí eso me tenía la cabeza volada. Ahí fue justo que conecté lo que estaba haciendo. De hecho, empecé a cargarle expedientes locos a ChatGPT en su momento. ¿Qué modelo era? ¿Te acuerdas? El 3. Ya, ok. Ese fue el primero, el que salió al público, claro. Exacto, el 3. Pero
yo recuerdo que es que eso no es ni el sol ni la sombra de lo que es hoy. Aparte que empezaron mis crash stories porque quería yo hacer absolutamente todo lo que se me ocurriera para tratar de resolver mis problemas del día a día con esa herramienta, y empecé a explorar otras. Entonces ese fue como el camino que me conectó, querer tratar de resolver con tecnología y con inteligencia artificial esos problemas que yo tenía en mi trabajo diario. Los proyectos no avanzaban, los más grandes de Colombia, con unas inversiones enormes, no avanzaban, realmente nadie sabía cuáles eran los trámites que había que hacer, se estructuraban de una manera deficiente los proyectos, los equipos internos no tenían claras las normatividades, adicionalmente los trámites quedaban mal hechos, aparecían sorpresas de golpe, un predio no encontrado, un bosque que no apareció en los estudios iniciales, un bosque de cera y acaben el proyecto y casi que vuelvanlo a hacer completo porque sale más caro tumbar el bosque y compensar que reestructurarlo. Entonces, ese punto fue lo que en realidad me conectó con este proceso de la tecnología y meterme de lleno en eso. Nos hablas de que te metiste a un curso de programación para abogados. Sí. Eso es lo que más me llama la atención porque, claro, quiero que me cuentes esa experiencia, qué tan fácil o difícil fue y si tú crees que realmente cualquier abogado podría hacerlo. Porque, claro, cuando yo le sugiero a un abogado, hey, métete fundamentos de programación o algo por ahí, me dicen, no, soy abogado, yo no soy bueno para los números. Y yo, no, a ver, es más lógica que números realmente, pero bueno, de repente yo no soy la persona correcta para recomendarles, así que quien ya haya pasado esa experiencia, ¿qué nos puedes decir? Te voy a decir una cosa, que yo llegué a ese curso, uno, porque no encontraba como una oferta seria en temas de inteligencia artificial legal en su momento, eso fue 2021, o sea, no encontraba como un programa que me diera como un enfoque claro, y dos, cuando yo, de las exploraciones que empecé a hacer, vi ese curso que lo ofertaba Harvard a través de una plataforma que se llama edX, online. Obviamente no me fui a Harvard a hacer el curso en plena pandemia. El tema es que yo leo toda la descripción de lo que tiene el curso, los módulos. Era un curso relativamente largo porque duraba aproximadamente 6 meses, en los cuales había, debo decir, materias y sobre todo enfoques que en mi vida, o sea, mi máxima área extracurricular en la universidad fue cristología. Yo nunca me esperé encontrarme con ese currículum. Yo soy malísima para las matemáticas y en principio tengo que reconocer que sigo sacando el celular para el 2x2 y no me da pena de reconocerlo. El comportamiento entre Excel y yo es un desastre. Hoy ha mejorado con GenSpark AI, gracias a la IA. Claro. Y que ya me tocó hacer un curso de Excel. Bueno, bien. Ya era hora. Bien, ya era hora. Pero estaba cerrada y abnegada en ese momento. Y yo dije, no, esto es lo más disruptivo que voy a hacer en mi vida. Aparte que las materias que ofertaba ese curso realmente eran muy, muy asociadas a desarrollo, a contenido de programación, criptografía de datos. Yo dije, ¿esto qué contiene, por el amor de Dios? Claro. Lenguaje grande, en ese momento se hablaba como de modelos de lenguaje grande, pero pensado desde la base, desde la teoría pura y no desde lo que hoy conocemos en este caso como la inteligencia artificial aplicada desde diferentes puntos de vista, desde diferentes disciplinas. No se hablaba de IA en principio. Uh-huh. Entonces, para mí fue muy disruptivo. Yo siento que hay que querer hacerlo, ¿no? Hay que tener la disposición mental y tener la apertura mental, desde conceptos tan básicos como entender qué hay detrás de una pantalla, el 0101, el código binario, eso me voló la cabeza.
y que es un abogado el que lo da, el tipo más teso en Harvard, pero que es programador y no te está hablando en lenguaje jurídico, o sea, te está hablando en un lenguaje complejo. Y el primer proyecto que yo hice, yo te lo conté, pero me marcó que fue con Scratch. Yo no creo que eso exista, bueno, no sé, que son líneas de código literalmente como a la antigua. Y tú firmas un consentimiento que donde ellos se enteren que tú haces algún trabajo con IA, te lo anulan. Entonces, nada, fue un proceso, pero eso me dio, por así decirlo, las bases para seguir explorando. Me gustó mucho. Yo no soy desarrolladora ni programadora de ningún. Por favor, los desarrolladores que me estén escuchando, lo siento, sí, hiero susceptibilidades, pero son competencias que sí le dan a uno otra visión de la realidad y sí le dan, obviamente, habilidades para hacer otras cosas. Ya, eso es como lo principal. ¿Y cuál fue el curso que más te pareció difícil de esa especialización? ¿Te refieres a la de Harvard? O sea, sí. No, a mí me pareció difícil. Sí. Todo el programa me pareció complejo. Los videos, en este caso, porque eran clases asincrónicas, no eran en vivo. Eran como clases pregrabadas. Solo fueron 2 sesiones en vivo donde estuvo el profesor explicando las cosas. No me pareció fácil de digerir. De hecho, a mí me tocaba repetir los videos que duraban aproximadamente cada bloque duraba 1:30, 1:45, hasta 2 y 3 veces, porque mi cerebro no lo comprendía. Yo decía, ¿esto qué significa? O sea, realmente sí eran temas técnicos complejos y me tocaba complementar buscando, porque no entendía muchas cosas. Entonces, para mí, de todo lo que hice, eso para mí fue lo más difícil. O sea, en términos de dificultad real, ¿no? Sí, porque no son competencias ni conocimientos que tú en la vida me imagino esperabas enfrentar, sí. Y este nuevo conocimiento, ¿cómo lo empiezas a aplicar en tu trabajo? Bueno, realmente lo empiezo a aplicar con herramientas que me empezaron a ayudar en el día a día para hacerlo más llevadero. Entonces, el primer punto fue, como te dije, utilizar en su momento ChatGPT para analizar expedientes, para analizar como los trámites que habían alrededor de los proyectos, evidenciar cláusulas no previstas, incluso enfoques financieros que tenían un impacto en la estructuración legal de los proyectos, y de ahí me empecé a meter. Pero el punto más fuerte empieza a suceder cuando yo empiezo a explorar otras herramientas aparte y empiezo a meterme en la, no sé si la mal llamada, taxonomía de datos y estructura de datos, porque me empecé a dar cuenta que el chiste, por ejemplo en mi caso, como son grandes volúmenes de datos, si yo no estructuraba la información de una forma, en este caso las herramientas de IA no iban a tener ningún sentido. Entonces empecé a explorar en ese momento no solamente ChatGPT, sino las otras herramientas que habían. Yo me acuerdo que mis primeras exploraciones, por ejemplo, con orquestadores de agentes para ver si servían de algo, conectar 2 modelos al tiempo, fue con CrewAI, que fueron de las primeras versiones como para ver si realmente funcionaba. A nivel lógico, empecé a hacer scrapeos masivos, no masivos en principio, esto ya pasó cuando la etapa de Ecolegalia, que te contaré qué pasó después de eso. Empecé a scrapear, pero para saber realmente que podía descargar volúmenes de información para complementar con mis proyectos. O sea, yo lo hice como de forma individual. Pero el punto de quiebre fue cuando me dicen dentro de la ANI, yo trabajaba en la ANI, Adriana, bueno, los proyectos de infraestructura que se tienen estructurados van a pausarse por una decisión de gobierno y ahora queremos cobrar la Contribución Nacional de la Valorización. Y ese proyecto, bueno, uno de ellos, que fue una obra que hizo la ANI, básicamente le vamos a cobrar 1 millón de personas de un proyecto de infraestructura vial que se hizo en Cartagena, Barranquilla, La Prosperidad. Y nada, ese millón de personas van a reclamar porque no quieren pagar, porque nunca le hemos cobrado nada. Entonces, justamente van a llegar a la ANI más de 1 millón de peticiones. Y hay 3 abogados para todo esto. 3 abogados que tendrían que contestar, o sea, 3 gatos sentados
frente a esa avalancha documental que iba a llegar. Entonces yo me... Que dicho sea paso, me imagino, no venían de buena onda, venían molestos o venían quejándose. Claro, era gente que en su vida esperó que supuestamente la construcción de la vía le iba a generar un impuesto que nunca en su vida le habían cobrado. Claramente la gente estaba así, entonces eso fue como un tema, un boom a nivel nacional, porque nada, se viralizó el hecho que la ANI iba a cobrar por primera vez valorización, empezaron las comunidades, las veedurías, ¿cómo la ANI nos va a cobrar? Pues ya se tenían previstas más de 1 millón de reclamaciones contra la ANI, de gente que obviamente no va a aceptar que le cobren un valor, un impuesto justamente por ese beneficio. Entonces, dentro de todo lo que hubo que hacer, estructurar el proyecto a nivel legislativo, que la ANI tuviera las competencias legales, yo estructuré, en este caso, la primera herramienta de inteligencia artificial. Y yo hablaba de inteligencia artificial, pero en realidad eso no era inteligencia artificial. Eso era automatización básica, workflows básicos, que sí iba a tener un componente de IA, porque la primera parte era estandarizar respuestas tipo, como literalmente recursos de reposición. Para todo el mundo se les responde de acuerdo a 15 tipos de casos. Si usted me pregunta por 15 situaciones, yo le respondo de manera estándar. Y la IA solamente se iba a involucrar para casos complejos, si ya eso que no estuviera estandarizado en esa tipología. Entonces mi misión en ese momento fue hacer la estructuración, hice la curación de datos de esos censos prediales espantosos, que eran una cantidad de datos de la gente, números de cédulas catastrales, números de cédulas de identificación, nombres, tipología, ubicaciones de los predios, para tener datos medianamente decentes para que en este caso ni siquiera sistema de IA estamos hablando, para que cualquier regla de automatización básica tuviera una lógica estandarizada a partir de los datos. Y para que la IA pudiera también servir eventualmente para las complejidades que se requerían. Entonces, ese fue mi grano de arena, y dejar estructurado, como estandarizado esas tipologías y una estructuración, por así decirlo, de lo que la IA tenía que abordar, ¿sí? A nivel normativo. Entonces, todo un cuerpo normativo, un cuerpo de datos de todo ese tema del censo predial y de toda la información de la ANI. Y ese fue mi grano de arena, se logró después de 1 año de pelea. ¿Te imaginas yo hablando de IA en el sector público en ese momento? O sea, fue... ¿Qué año era? 2023. 2022-2023. Fue muy complicado porque todo el mundo me decía, bueno, todo lo que te imaginas. La IA nos va a reemplazar, tú estás loca, ¿de dónde sacaste eso? ¿A ti qué te hace pensar cómo vamos a firmar en masa eso? ¿Quién lo va a hacer? Porque yo le dije, no me importa, esos problemas los resolverán en el camino, porque yo no soy desarrolladora, amigos, yo soy abogada. Yo les dejo las reglas, la estructuración, y ustedes contraten quien se los haga. Y eso sí, el que se los vaya a hacer, que les deje bien organizada la estructura de auditoría, el doble ciego, cómo van a firmar, cómo van a hacer, y ustedes verán cómo lo resuelven. Yo puse mi grano de arena. Y se contrató, logré que se firmara el contrato con la Agencia Nacional Tecnológica del Estado, y bueno, y quedó ahí. Yo me retiré lentamente, y la ANI quedó ahí, y ese proyecto igual no salió. Tengo que decirlo, que tienen que confluir muchas cosas para que en el sector público a veces ocurran los proyectos. Claro, claro. Así que se acabó la plata, cambió de gente, 1000 cosas alrededor. Así que bueno, fue una linda forma para mí de decir, a partir de esto quiero hacer algo de mi vida que me reoriente profesionalmente con esto. Debemos entender que a partir de ahí sales del ANI, ¿no? Sí, renuncio. ¿Al piscinazo o qué tenías en mente? Me tomé 5 meses antes de decidir que iba justamente a hacer algo con mi vida, que no sabía qué era puntualmente, pero que sabía que era fuera de la ANI. Y era que quería de alguna manera no solamente resolver esos problemas que yo vivía en el día a día a nivel laboral,
sino que quería realmente enfocarme en mi vida en esa intersección entre derecho, tecnología e inteligencia artificial. Y siempre la dejo al final porque realmente es como lo que complementa ese proceso que yo quería hacer, pero con una base lógica como aterrizada a la realidad, que la IA no es la que resuelve realmente los problemas fuertes desde lo jurídico. Es un camino, en este caso, pero sí, en este caso me di cuenta que detrás justamente hay que estandarizar procesos y organizar mucha información para poder llegar a resultados tangibles y organizados con la inteligencia artificial, y que realmente nos potencia en nuestras labores diarias y realmente le sacamos el provecho. Entonces, nada, ese fue como el clic que le faltaba a mi vida para decir, me dedico de lleno a esto. Sin un plan claro, pero decidida, bruta, pero decidida, como dice. Claro. Perfecto. ¿Y qué pasó entonces? Porque entiendo que ahí ya se iba cocinando mentalmente Colegalia. Exactamente. Lo primero que se cocinó, por así decirlo, fue un reenfoque profesional completo. Sí. Esa transformación no solamente vino con el proceso de entender quiero hacer algo distinto, sino todo lo que tenía que hacer en mi vida para que ocurriera ese algo distinto. Desde cambiar estructuras de pensamiento internas, desde reenfocar mi perfil profesional, desde abrir LinkedIn, que yo, trabajando en el sector público, ¿cuántas personas tienen LinkedIn? Pocas, sí las hay, pero yo no era una de ellas, tengo que reconocerlo. ¿Quién diría, no? Sí. ¿Quién diría? Realmente es una red profesional increíble, que de eso hablaremos en otro momento. Y fue un reenfoque, y lo que tenía yo claro 100% eran dos cosas: que quería dedicarme 100% a esa intersección y que quería no empezar algo en lo cual yo no tuviera idea. O sea, que hubiera un conocimiento base. O sea, no me quería meter con física cuántica, porque yo no soy física cuántica. O sea, zapatero a tus zapatos. Venía al mundo de infraestructura, de los proyectos, de los temas ambientales involucrados en los proyectos, y no me iba a meter con otra cosa exótica. Entonces, ahí empiezo como mi proceso de estructuración de cero, así como estructuraba los proyectos de infraestructura, así literalmente haciendo 3000 carpetas en el computador, estructurar de cero el proyecto que le dio vida a ese punto de intersección y de inflexión en mi vida, que fue Ecolegalia. Y es que con tecnología y con inteligencia artificial, mi misión en ese momento, mi visión también, era hacer más llevadero la gestión de los trámites y licencias ambientales para estos proyectos de infraestructura, que era como el principal foco, energía, en este caso todo lo que tenía que ver con construcción, y consultoras ambientales especializadas que hacían esto, con 3 propósitos. Uno, generar un acceso más democrático y más aterrizado de la normatividad y los trámites que existen en Colombia. Estamos hablando que son más de 50 autoridades ambientales, normas a nivel nacional, a nivel regional, jurisprudencia, trámites complementarios, y como que ese fue como mi primer foco: organicemos esa información y generemos diagnósticos ambientales para saber exactamente cuáles son las mejores decisiones antes de ejecutar proyectos y ahorrar dólares. Bueno, no hablamos realmente de cifras chiquitas. Y empecé con ese propósito. Y para poderlo hacer realidad, empecé no solamente con la estructuración, sino a sentarme con concesionarios de infraestructura, con gente del sector que conocía o que ya conocía mi trabajo, y empecé a hacer como esas encuestas iniciales, como de tú qué pensarías si una herramienta de inteligencia artificial te dijera de forma previa, básicamente, cuáles son los riesgos legales
o la estructura ambiental y técnica de lo que tú necesitas saber para poder ejecutar un proyecto. ¿O tú qué pensarías si el biólogo que no tiene ni idea de leyes, pero que te hace los estudios, tiene una herramienta al lado que cuando le clique a una pregunta va a saber exactamente qué debe hacer en cada etapa del proyecto y no meter la pata y no generarte a ti un riesgo a largo plazo? Entonces empecé a tener como una muy buena recepción de esa idea. Me encuentro en el camino con un desarrollador que conocí en un evento de tecnología, porque mi segundo punto fue que me metí a cuanto evento de tecnología, comunidad de tecnología, todo lo que tuviera que ver con tecnología, no con derecho. Esto era como, más que derecho, estos son relaciones muy complejas que finalmente evocan en disminuir un riesgo legal, pero el derecho yo siento que es como la consecuencia final de hacer las cosas bien. Entonces nada, ese fue como el punto de inflexión ahí. Conocí al desarrollador, empezamos a scrapear en masa todo lo que había en Colombia de las regulaciones ambientales. Construí de manera individual, incluso antes de mi primer rack, empecé a hacer los primeros racks con Python de manera muy básica, todo mal, pero bueno, pero los hacía con embeddings, que si eran más chiquitos, que si eran más largos, que si nada, con lo que había en ese momento que era muy atrasado para lo que hoy, todos los crash alrededor, pero de alguna manera me abrieron al camino al que estoy hoy. Entonces eso como para darte un contexto. Bueno, entonces cuéntame, Adri, ¿en qué andas hoy en día? ¿O en qué anda Ecolegalia? ¿O qué otras cosas estás haciendo? Bueno, Ecolegalia se volvió un portafolio de servicios alrededor de la intersección entre IA, cumplimiento ambiental, tecnología y derecho. Esto quiere decir que este portafolio de servicios a mí no solamente de alguna manera me ha llevado por un camino en el cual de manera individual y a través de Ecolegalia no solamente se pueden ofrecer a organizaciones, en este caso estos sectores en particular, construcción, infraestructura, energía y en este caso consultoras ambientales, sino también a despachos legales, servicios asociados a la inteligencia artificial aplicada a sus casos de uso en particular. Entonces, a partir de ahí nacen 3 líneas de servicio. Lo que tiene que ver con inteligencia artificial o copilotos jurídicos asociados a cumplimiento ambiental propiamente hablando, y adicionalmente la segunda línea de acción empieza a volverse consultorías estratégicas y es ayudar a esas empresas, en este caso a los despachos, a poder incorporar esas herramientas de inteligencia artificial y de tecnología de la mejor forma, evitando riesgos legales. Y el tercer punto, capacitando a equipos a nivel organizacional y a nivel legal de cómo incorporar las herramientas a su día a día. Entonces, a partir de esta, por decirlo de alguna manera, esta intersección entre tecnología, que es el primer punto, consultorías y capacitaciones, se ha construido un camino a partir de lo que ha sido Ecolegalia puntualmente. Y de manera individual, Adriana, por así decirlo, empecé a dar clases asociadas 100% a los temas de derecho y tecnología, y a participar en todo lo que tiene que ver en el ecosistema. Entonces ese ha sido el camino que hasta hoy me ha traído acá, y yo siento que el cumplimiento ambiental, que se sigue siendo un eje muy fuerte, ha dado la apertura para identificar que no solamente estos sectores tienen necesidades desde lo ambiental y desde hacer realidad sus proyectos con tecnología, sino que hay un público desatendido, en este caso, o un público que está con urgencia de incorporar nuevas herramientas, de incorporar copilotos internos, de ver cuáles son las mejores herramientas, que también están dando pasos y tomando decisiones para poder decidir qué tecnología incorporar dentro de sus organizaciones. Entonces, nada, eso es en lo que estoy hoy, y ese ha sido el camino, y espero no desviarme del propósito. Vamos con fe. Hablemos un poco de cosas genéricas, aunque importantes, me parece. Sí. ¿Tú crees que las facultades de Derecho están formando abogados
para la realidad actual? Llegamos a un punto cumbre. Para mí, la educación realmente, no voy a caer en el cliché de decir que solamente tiene que replantearse, porque siento que es mucho más profundo. Son cambios culturales, organizacionales, incluso no solamente para pensar en cómo formamos desde la academia a estudiantes con habilidades blandas y adicionalmente con nuevas habilidades, no solamente tecnológicas, sino que abran el espectro del pensamiento de cualquier estudiante que pase por una facultad de Derecho como yo lo hubiera esperado tener en su momento. Es ver que justamente los que están detrás de la educación, que son los tomadores de decisión dentro de las facultades de Derecho y los profesores catedráticos, el principal cambio de chip viene desde este lugar. Viene cómo se replantea la forma en cómo enseño, justamente en una era en donde la tecnología no solamente está redefiniendo la forma de educar al resto del mundo, sino justamente cómo los docentes empiezan a utilizar la tecnología a su favor para actualizar metodologías, para empoderar a los estudiantes con nuevas herramientas y sobre todo para preparar los estudiantes del futuro, los profesionales del futuro. Entonces yo siento que el reto más fuerte incluso es para los profesores. Ahora que estoy en ese proceso de dar clases, que incluso estuve dando un diplomado en el Rosario dirigido a docentes de Derecho, porque los docentes de Derecho quieren entender cómo incorporar de forma práctica y metodológica las nuevas herramientas. Entonces, yo creo que viene de los dos lados. Ya los estudiantes están utilizando herramientas de IA al 100%, están haciendo trabajo y absolutamente todo con inteligencia artificial, y el reto no está en que el profesor lo prohíba, y el reto está, y es desde el punto de vista más profundo, más estructural, que sepa incorporar la tecnología en la cátedra. No sirve de nada que la facultad diga, sí, hoy voy a incorporar, en este caso, nuevas disciplinas para formar a los estudiantes de forma integral, si no hay un cambio real de chip en los docentes que están detrás de ese acompañamiento. Súper. ¿Y qué tal, cómo ves el sector privado, legal, por supuesto? Estamos hablando de estudios de abogados, principalmente. Mira, yo siento que están pasando dos fenómenos. El primero es que hay muchos estudios que el año pasado empezaron a darse cuenta de la importancia de la incorporación de nuevas tecnologías dentro de su práctica organizacional y que empezaron a dar pequeños pasos para hacerlo. Hay algunos que tomaron decisiones más profundas, hay algunos que se quedaron relegados y que este año están tomando mejores decisiones en cuanto a incorporar no solamente herramientas, porque me parece que es más profundo, sino empezar a generar alfabetización al interior de su equipo, cambiando la cultura organizacional y ver cómo estas herramientas pueden apalancar básicamente la mejor forma de trabajar, una forma costo eficiente de hacerlo. Entonces, el primer fenómeno es los que ya empezaron a implementar IA. Siento yo que este año nos encontramos en un periodo de maduración, empiezan a identificar justamente ese ROI, ese valor agregado. Yo creo que los equipos ya empiezan a estar más cómodos, más sensibilizados con el tema, y quienes no lo han hecho empiezan a hacer esa necesaria exploración e incorporación. La conclusión de esto es que si el despacho no está en ninguno de los dos caminos, si no ha empezado y tampoco tiene intención de empezar, la realidad es que empieza a relegarse en un mercado en el cual te vuelves competitivo en la medida en que tus productos, servicios y bienes se asocian a la forma en cómo tú presentas nuevas propuestas de valor a los clientes. Y eso hoy con la tecnología cambió. Y sinceramente, si no implementas y si no incorporas herramientas de IA a nivel organizacional, no vas a poder evidenciar el valor agregado de la forma en cómo tu competencia lo está haciendo. Productos y servicios a menor costo, con un menor tiempo y con una alta calidad. Esa es la realidad. Interesante. Y ahora, ¿tú qué crees que está frenando la innovación?
¿Son personas? ¿Es conocimientos? ¿La formación que han seguido? Es de todo, mejor dicho, hay de todo un poco, pero para mí es la cultura organizacional. Si bien el chip mental con el que uno fue formado puede ir variando en la medida en que las experiencias, no solamente laborales, sino de vida, te van simplemente abriendo la cabeza, yo siento que es algo mucho más profundo. Es simplemente entender que ya los procesos no dependen solo de ti y que en definitiva la tecnología puede acompasar ese proceso y que incluso puede llegar a hacerlo más rápido y mejor que tú, y que tu punto central allí, que es el criterio, la supervisión y sobre todo nunca dejar, en este caso, que la tecnología empiece a tomar decisiones por ti, está generando, en este caso, profesionales mucho más competentes que otros. Empiezan a sentirse las diferencias, pero básicamente es en cuanto a decisiones de vida y decisiones a nivel laboral. Y yo siento que la cultura justamente corta esa brecha y esa dinámica de no querer hacer cosas diferentes justamente porque me ha funcionado bien la forma en como yo la he hecho siempre. Yo siento que ese punto de la pereza mental incluso de cambiar la forma de trabajar también nos lleva a simplemente elegir seguir con la misma forma de siempre. Y el punto 3, un poco el tema del miedo, pero yo siento que esto se ha disminuido un poco. El tema del miedo a la tecnología y al reemplazo también genera a nivel organizacional que haya cierta aversión a las nuevas tecnologías. Pero yo siento que más que todo es cultural. ¿Cuál crees que es el principal riesgo que no sé si se está tomando en cuenta o no con respecto al uso de la tecnología en el derecho? Para mí, el principal riesgo siempre va a ser la pérdida del criterio propio. Lo que siempre debe caracterizar a cualquier profesional, por lo menos del derecho, en este caso es tener voz propia. Independientemente de lo que un sistema de inteligencia artificial opine sobre la forma en cómo debe desarrollarse un caso, argumentarse un caso, incluso tomar decisiones frente a un caso, si no hay criterio legal desde el punto de vista no solamente de tu formación, sino la forma en cómo tú concibes tu realidad, siento que ese riesgo de dejar básicamente que la tecnología empiece a pensar, más que a tomar decisiones, a pensar por ti, siento que ese puede ser el principal riesgo del abogado. Yo siento que el segundo riesgo, no menos importante, por ejemplo, que el primero, es pensar en este caso de manera confiada y de manera excesivamente ciega que la tecnología va a resolver los problemas diarios que tenemos o nuestras actividades diarias. Y esa confianza ciega es lo que nos lleva a cometer errores, lo que nos lleva a no verificar, lo que nos lleva a no rectificar cada cosa que nos genere la IA en el análisis del contrato, en la generación de la jurisprudencia, en citar una norma mal. Y por eso tú sabes que se ha vuelto tan popular cada día más y empezaron a tomar medidas mucho más concretas en despachos, en escenarios judiciales, básicamente porque la confianza excesiva genera alucinaciones y las alucinaciones generan problemas en los tribunales, pérdida de credibilidad y problemas para todos. En definitiva, ese es como el segundo temor muy fuerte que para mí nunca debería perderse un abogado en cuanto al uso de las herramientas. Estoy 100% de acuerdo contigo. Pasando ya a la última pregunta, que en verdad son dos preguntas en una. Primero, ¿qué consejo le darías a un estudiante de Derecho? Aún no está saliendo. Por supuesto, desde el enfoque de tecnología aplicada al derecho. ¿Y qué recomendación le darías a un abogado que yo me imagino que ya a estas alturas todos los abogados saben que tienen que incorporarla? No creo ya, o bueno, deberían haber reducido bastante aquellos que dicen que no. Pero, ¿qué recomendación le darías a cada uno de estos grupos de futuros abogados y abogados? Al estudiante que tiene toda la oportunidad del mundo
para formarse en nuevas habilidades. Que no desaprovechen el paso por la universidad, porque complementar la formación académica de derecho y que esté fresquita y que adicionalmente lo puedan combinar con habilidades no solamente blandas, sino desde el punto de vista tecnológico, incluso a pesar que en la Facultad de Derecho donde usted no tenga ese tipo de extracurriculares, va a ser necesario para el nuevo camino profesional que definitivamente se tiene que tomar. Entonces, formación en habilidades tecnológicas básicas, no Excel, ya Excel pasó a otro segundo plano. Cualquier cosa asociada a la tecnología, desde modelo de lenguaje de procesamiento natural, modelos de lenguaje grande, Python, lo que se te ocurra, IA básica, IA de derecho, lo que cambie de alguna manera la forma en cómo concebimos de manera ordinaria la profesión. Sin duda, ellos son los llamados a cambiar nuestra profesión, a transformar la forma en cómo nos vamos a relacionar en el futuro. Y frente a los abogados de la vieja guardia y de la nueva, porque yo divido en dos, los abogados de la vieja guardia y de la nueva guardia, y me refiero a abogados que fueron formados tradicionalmente y que ya llevan una vida y una trayectoria en el derecho, y que en definitiva pues su formación y su experiencia profesional no tiene nada que ver con tecnología, que es más difícil aún. Yo diría que simplemente no obsesionarse con el tema, sino simplemente entender que hay que abrir la cabeza para entender que las nuevas herramientas están cambiando la forma de hacer el trabajo, pero tratar de verlo no como una presión psicológica, sino como un aliado, y que la exploración te lleve justamente a empezar a enamorarte de la forma en cómo tú puedes mejorar tu trabajo en el día a día. Entonces, como mirarlo como con esa perspectiva, no desde la presión, sino desde la curiosidad para mejorar la forma en cómo se trabaja en el día a día. Y para los de la nueva guardia, los recién egresados, los que están como en ese proceso de no saber cuál va a ser el camino, 100% recomendado los nuevos caminos o nuevas intersecciones a nivel laboral de lo que tiene que ver con tecnología jurídica, independientemente del camino que se tome, porque hay muchos subcaminos asociados a estos, todo lo que tiene que ver con protección de datos, ciberseguridad, propiedad intelectual, legal tech en estricto sentido como generación de aplicaciones de valor con tecnología para resolver el día a día, inteligencia artificial aplicada al derecho, mejor dicho, que se metan en algún tema que realmente explore cómo desde su área del derecho o lo que les guste hacer va a impactar la nueva tecnología y cómo lo van a resolver desde su día a día. Esa sería la recomendación. Muchísimas gracias. Bueno, eso fue todo. Nuevamente gracias, Adri, por el espacio. De seguro nos vamos a volver a encontrar. Nos hablamos seguido, de todas maneras. Así que sigan en LinkedIn, por favor. Sigan en LinkedIn. Muchísimas gracias a todos los que nos están viendo. Hasta la próxima. Gracias.